En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios, que has venido a poner tu morada en medio del linaje humano, te pedimos, Señor, que nos purifiques de nuestro corazón y que arranques de nosotros toda cosa extraña que no sepamos distinguir qué es. Y te pedimos, Señor, también que transformes nuestros corazones para saber cuál es nuestro fin último, para poder llegar a ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy trataremos del numeral 16 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde presenta la tercera parte, la vida de fe. Dice el numeral 16: la tercera parte del Catecismo presenta el fin último del hombre creado a imagen de Dios, la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella, mediante un obrar recto y libre con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios, primera sección, mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad, desarrollado en los 10 mandamientos de Dios, segunda sección. Hasta aquí termina el numeral 16. Hermanos y hermanas, Dios ha creado al hombre a su imagen. Muchos tienen una teoría que el hombre viene del mono. Eso es equivocado, erróneo, completamente. La Sagrada Escritura va a decir otra cosa, que Dios lo ha creado al ser humano a su imagen y su semejanza. Lo va a decir Génesis capítulo 1, versículo 27. Y también dice asegurando, creado a imagen de Dios. Pero ¿cómo sabemos que Dios lo creó? Ya lo dice el texto que les he citado, y también Job capítulo 12, versículo 9 al 10 va a decir también de que Dios sostiene la vida del hombre en sus manos y su espíritu también, el que Dios le ha otorgado al hombre para poder vivir. Entonces, hay una cuestión muy seria en la que dice que la bienaventuranza, ¿qué es la bienaventuranza? Pues la bienaventuranza es la vida eterna, la dicha. La dicha no es como muchos piensan que es una dicha del sexo, de las cosas de este mundo. No, la dicha pero en el cielo. Estamos hablando de algo más perfecto. La bienaventuranza y los caminos para llegar a ella, mediante un obrar recto y libre. Un obrar recto, a eso se le considera moral. Y libre, de libertad, cualquiera puede hacer uso de su libertad. Pero si hace mal uso de su libertad, quiere decir que no ha hecho buen uso. Entonces, por ejemplo, cuando elige una cosa y después se arrepiente y dice, me arrepiento de haber elegido esto y mejor hubiera elegido lo otro, entonces quiere decir que has hecho mal uso de tu libertad. Pero antes, mediante un obrar recto sobre la moral. ¿Qué es la moral? Pues la moral es lo que se considera como justo y recto. La moral es aquello, lo que es honesto. Lo que es deshonesto sería inmoral, pero lo que es honesto sería moral. Lo que es recto, justo, lo que lleva lo moral, lo justo, lo que lleva a una conciencia bien formada, lo que la conciencia le va a dictar también cuando hay un juicio en el que uno lo hace. De repente puede pensar que hizo un buen juicio y de repente lo ha hecho malo, pues la conciencia le va a dictar también, le va a reclamar, le va a demandar qué es lo que ha hecho y cuál es la moral buena. Entonces, vamos a decir, con la ayuda de la ley, de la gracia de Dios, con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios. La ley, por ejemplo, los 10 mandamientos,
que le van a inculcar a uno que trate de llevar una vida digna del Señor. Más adelante hablaremos de esto y de la gracia de Dios. La gracia de Dios demanda que le correspondamos a Él. ¿Por qué demanda que le correspondamos a Él? Porque esa gracia que Dios nos ha otorgado nos ayuda a conseguir los bienes del cielo. Pero bueno, desarrollada, dice, en los 10 mandamientos de Dios. Bueno, los 10 mandamientos te llevan a la gracia de Dios también, una vez que si lo vives, pero si no te los aprendes, los vas a romper. Con uno que rompas, te habrás olvidado de todos los mandamientos. Cuánto no quisiera hablarte más de este numeral 16, pero más adelante vamos a hablar de ello, porque es la tercera parte del catecismo, que lo va a dividir el numeral 1691 al 2557 del catecismo. Bien, a poner en práctica lo que hemos escuchado. Gracia y paz y feliz día.